Profesor, ¿cómo está todo? Está color de petróleo. ¿Cómo está? ¿Está negro la cuestión entonces? Sí, señor. Está oscura. Bueno, entonces, ¿qué? Bueno, el petróleo es el oro negro, ¿no? Sí, Y si señor. es así, de repente es muy bueno, de esa perspectiva. ¿Cómo está la política petrolera venezolana? ¿Cómo está? ¿Cuál es la característica de la política petrolera en la actualidad? Bueno, Venezuela, dentro del contexto mundial, un país subdesarrollado, un país dependiente económicamente, de unas enormes reservas, las más grandes del mundo, vinculado a ese mundo petrolero de las grandes corporaciones desde hace más de 100 años, y que justamente le ha marcado y le ha dado las pautas en lo cultural, en sus patrones de vida, en nuestras formas de consumir. Durante muchísimo tiempo el precio del petróleo estuvo en manos de las grandes corporaciones, hasta los años 70, 74 específicamente, donde se produce un cambio y esa confrontación mundial, la OPEP, puede mostrar entonces su fuerza, y a partir de ese momento ya no son las grandes corporaciones las que fijan los precios, sino ya es una pugna entre estados nacionales consumidores y las empresas y los países productores, quienes empiezan a fijar el precio. Esa batalla de poder se empieza a fijar ahí. Venezuela ha sostenido desde siempre, con sus altos y bajos, políticas de defensa de los precios, mientras que enfrentándose con esto a la política de la defensa de los volúmenes. ¿Qué quiere decir esto? Los consumidores, por supuesto, que quieren precios bajos de petróleo, propugnan que el manejo de la industria petrolera mundial debe estar basada en grandes volúmenes de petróleo. Por eso tuvimos aquí a la Cuarta República y la vieja PDVSA pretendiendo subir y aumentar de manera sostenida los volúmenes de producción. Inclusive uno de los presidentes de PDVSA, Sosa Pietri, llegó a decir que era preferible producir 2 millones de barriles a $2, a $2 el barril, que de 20 millones de barriles o 2 millones de barriles a $20. O sea, de ese tipo de cosas que solamente son producto por un dogmatismo, desde el punto de vista economicista, o donde habla pues de que los mercados regulan. O sea, eso vale en cualquier otro mercado, en otra mercancía, pero excepto en el petróleo, que los precios se fijan por poder, pues son de relaciones de poder mundial, de los grandes factores que actúan sobre el tema petrolero. ¿Pero cuál es la diferencia que hay en esa política petrolera de la Cuarta República a la actual? Bueno, en cuanto a la política petrolera, ese es el punto. Es decir, mientras que esas directivas de PDVSA, que no eran ni siquiera dirigidas por los venezolanos, sino que obedecían a factores externos, sostenía que el petróleo debería ser producido para los grandes consumidores. Y esto obligaba a entregar petróleo barato, o lo más barato que se pudiera. Y actualmente nosotros estamos propugnando de producir menos. No solamente eso, sino que ya en aquella Cuarta República se abrieron espacios, lo que llamaron las asociaciones estratégicas, para inclusive permitir la explotación y la explotación de petróleo sin los impuestos nacionales, sin el pago de las regalías, es decir, de manera de abrir al mercado internacional grandes volúmenes de petróleo que tumbaran, que llevaran a la baja los precios. Ahora, y una empresa petrolera como un enclave, es decir, que no tiene nada que ver con los proyectos nacionales, es decir, PDVSA veía el país desde afuera, como si ellos fueran, bueno, de otro mundo, de otro sitio. Bueno, ahora es una cosa distinta. Ahora las políticas que impulsó el presidente Chávez justamente hacia la soberanía económica se fundamentaba en tener soberanía sobre la administración de las materias primas, controlar las materias primas. Y de ahí se dio lo que se llamó la segunda nacionalización del petróleo en el año 2007, donde se toman las industrias petroleras, se nacionalizan, entre comillas de nuevo, y comienza ese control ya sobre nuestras materias primas. Y por otro lado, el cambio en PDVSA, donde se vincula la industria petrolera al destino nacional. Los proyectos nacionales son proyectos donde PDVSA forma parte importante de su grupo de gerentes, su capacidad administrativa, su potencia financiera, su participación, pero sobre todo involucrar, digamos, a los sectores, a las élites que efectivamente forman parte de la industria más desarrollada de Venezuela, de lejos de cualquiera que le siga, que le venga de cerca, una empresa que por sus connotaciones de nivel transnacional,
vincularlo a nuestros proyectos, pues, proyectos de agrícolas, nuestros proyectos industriales, proyectos de salud, de educación. Eso es la diferencia fundamental, pues. Pero fíjate, ¿no? Pero esa política petrolera ha estado basada fundamentalmente en defender los precios del petróleo para poder financiar todo ese engranaje industrial que usted está planteando allá, ¿no? Sin embargo, desde el año 2005, en el plan Siembra Petrolera, hemos visto que uno de los objetivos fundamentales era que en el 2019 íbamos a alcanzar 6 millones de barriles de petróleo diario, pues, la producción de 6 millones de barriles. Incluso hay profesores, analistas de izquierda que han criticado eso, pues que eso es incompatible, incluso que no tenemos la capacidad financiera para asumir esas grandes inversiones, sobre todo en la faja petrolífera de Orinoco, y que está promoviendo ese tipo de política de expandir o aumentar la producción petrolera, más bien es contraproducente para los efectos del precio internacional. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, eso es desde el punto de vista de los planteamientos, como se llegaron a hacer, porque no fueron un planteamiento hecho por el presidente Chávez. De hecho, en el plan de la patria, propuesto por el presidente Chávez el 11 de junio del año, en junio del año 2011, cuando lanza su candidatura, en uno de los desarrollos, no de los planteamientos fundamentales, pero ya en la parte que hizo Giordani del plan de la patria, que fueron la parte que no es un plan, sino ya unos detalles se habla de 6 millones, de una meta nacional de 6 millones. Hay una contradicción ahí, puesto que si las políticas petroleras defendidas por el presidente Chávez fueron dirigidas a que era defensa de los precios, no puede tener como metas los aumentos y la duplicación o triplicación de nuestra producción petrolera. No obstante, lo que dentro del mundo petrolero, sobre todo el de la OPEP, hay una correspondencia, por lo menos hasta los años 90, entre las capacidades y los potenciales de producción de los países y su participación en el mercado internacional como OPEP. Es decir, a las grandes reservas de Arabia Saudita le seguían las de Irán, de la Irán le seguían las de Venezuela, y en esa sucesivamente, y en esa proporción está la participación de la producción de la OPEP. Así, en este sentido, Venezuela tiene un 10% cuando se fijan las cuotas de participación, y Arabia Saudita tiene aproximadamente el triple, es decir, un 30%. Por eso tiene una correspondencia con las reservas. El presidente Chávez, aunque yo nunca lo oí explicar esto, pero lo deduzco, pero cuando hacen un gigantesco esfuerzo en lo que llamó la cuantificación y certificación de las reservas, y Venezuela logra cuantificar y certificar las mayores reservas del mundo, también está dando un mensaje adentro de la OPEP para decirle, bueno, así como ahora tenemos estas reservas, también podemos solicitar y tratar de acceder a una mayor participación dentro de la cuota de la OPEP. Por supuesto, para eso necesitas una OPEP unida, necesitas una OPEP estructurada. Y el presidente trabajó en función de varios lineamientos, el lineamiento de la soberanía económica, invitando a distintos actores internacionales que permitiesen entonces tener una expectativa frente a nuestros socios de la OPEP, de decirle, bueno, nosotros tenemos aquí unos potenciales también. Vamos a profundizar más sobre la OPEP después que vengamos. Pero es especulativo esto. Sí, vamos a profundizar el tema de la OPEP, vamos al corte y ya regresamos en soberanía económica. Nosotros habíamos quedado sobre la viabilidad de los planes de PDVSA de incrementar la producción en el largo plazo. 2019 está establecido en el plan de la patria incluso y en el plan Siembra Petrolera de alcanzar 6 millones de barriles diarios. Sin embargo, el mercado petrolero internacional está copado prácticamente. Había una sobreoferta, que eso hizo de una otra forma disminuir los precios. ¿Es viable, supongamos que nosotros desarrollemos esas inversiones y logremos alcanzar la capacidad de producción de 6 millones de barriles, es viable inyectar más petróleo al mercado si sabemos que eso va a ser contraproducente con los precios del petróleo? Bueno, es la idea que trataba de desarrollar. No es posible cabalgar sobre estas dos monturas, tiene que ir en una de las dos. O defiende los precios, que es defensa de los precios de petróleo, que es la política de los países productores exportadores de petróleo, o defiende los volúmenes, que son las políticas que coinciden con los intereses de los grandes consumidores. Los intereses de los consumidores les interesa la mayor cantidad de petróleo al menor precio posible. Los países exportadores, regular su producción para conservar sus reservas
y obtener el mejor precio por ellas. Son políticas que son antagónicas, no puedes cabalgar sobre las dos a la vez. El presidente Chávez era un hombre consistente ideológicamente, y además no solamente en sus planteamientos teóricos. La única forma de poder sostener una política de aumento de la producción en medio de la defensa de los precios es dentro de la participación de la OPEP, es sin romper la unidad, es decir, alguien dentro de los países exportadores tiene que disminuir su producción. Y la base para este cálculo tiene que ser, la base son las reservas petroleras. Estas reservas puestas en el mercado internacional para la exploración y sobre todo la explotación del crudo. Además el presidente Chávez avanzó en esto e invitó a centenares, a decenas de corporaciones mundiales para que participasen en esto, de manera de conseguir los recursos necesarios que permitieran con fuerza y con seriedad discutir en el seno de la OPEP este tema. No fuera la OPEP, porque también el presidente Chávez fue absolutamente consecuente en la propuesta de a partir de la unidad de los países de la OPEP defender la OPEP. Sí, pero si usted se pone a analizar, disculpe que lo interrumpa, ¿no? Si nos podemos analizar cómo está la composición dentro de la OPEP, hemos visto que ya no tenemos ese aliado a Irak, ya lo controlan los norteamericanos, Libia, de una otra forma, Kuwait siempre ha sido aliado de Estados Unidos, Arabia Saudita se maneja ahí siempre con los intereses del imperio estadounidense. ¿Qué rol juega Venezuela? ¿Es importante su participación como para incidir o de una otra forma incitar o desde el punto de vista de la negociación lograr que haya un consenso para disminuir la producción y afectar los precios del petróleo? Pero yo creo que con respecto a la OPEP, lo que hemos visto es una acción de implosión. Es decir, los grandes consumidores, Estados Unidos, consiguió que el mayor productor de petróleo de los países productores exportadores de petróleo de la OPEP, se cambiara de bando. Es decir, Arabia Saudita comenzó a trabajar en función de los intereses de los grandes consumidores. Y hoy todavía hemos visto las declaraciones del rey saudita, donde habla de que hay que entrar al mercado petrolero con los grandes volúmenes. Justamente usa el discurso de los grandes consumidores. No solamente eso, sino que se ha aliado con los Estados Unidos y países de Europa para destruir países hermanos de la OPEP. Es decir, la participación de Arabia Saudita en la guerra contra Siria, en la destrucción de Libia, en los ataques a Yemen, en su obsesión por tratar de eliminar o neutralizar a los iraníes de manera permanente, nos tiene inclusive en esta situación de los altos precios, los bajos precios del petróleo, puesto que se niega a rediscutir las cuotas de producción. Es decir, no ha sido Venezuela, no ha sido Irak, no ha sido Irán quienes han atentado contra, sino es justamente el más poderoso dentro de la OPEP, que además dirige y guía al resto de países productores de petróleo del Medio Oriente, de OPEP y no OPEP, quien mantiene esta situación de inestabilidad y de bajos precios. Es decir, Venezuela, claro, su rol es muy dentro si es como capacidad productiva, es muy bajo. Solamente con el presidente Chávez, que logró en una situación crítica en la que se encontraban los precios del petróleo y la economía mundial, logró abrir unos espacios de precios altos de los precios de petróleo más altos, y logró convencer a la Casa Saudí de que sus intereses estaban alineándose con los países exportadores de petróleo y no con los consumidores de petróleo. Entonces la OPEP todavía sigue teniendo alguna incidencia para manipular los precios del petróleo. ¿Por qué se lo digo? Porque fíjense que Estados Unidos con el petróleo de esquisto, de otra forma, ha impactado, ¿no? Ha penetrado en el mercado petrolero internacional. Incluso un informe que leí hace poco de un estudio que hicieron unos noruegos, estiman que las reservas petroleras de Estados Unidos son incluso mayores que la de Arabia Saudita, incluso. Es decir, ya es la segunda mayor potencia en reservas petroleras, sobre todo tomando en cuenta el petróleo de esquisto, que tienen petróleo por casi 264 mil millones de barriles, por encima de Arabia Saudita, y que eso de una otra forma está incidiendo en el mercado petrolero internacional. ¿Qué opina usted de eso?
Bueno, porque es que estamos sobre lo mismo, es decir, las grandes corporaciones, los grandes países consumidores, tienen una gran batalla por tratar de controlar los precios, de ir hacia la minimización de los precios y obtener sus dividendos y sus ganancias en la transformación, es el precio de la gasolina, de los productos petroquímicos y de todas aquellas de la generación de energía eléctrica que está en manos de las grandes corporaciones dueñas de las tecnologías que permiten esto. Es allí donde Estados Unidos trata y hizo un esfuerzo gigantesco, no solamente con el petróleo de esquisto, sino estimulando la destrucción o la gran batalla en Oriente Medio y la destrucción de la OPEP, contando para ello como aliado con Arabia Saudita. Es decir, porque entonces, disculpe, entonces a Venezuela le conviene seguir en la OPEP, seguir insistiendo o simplemente... Creo que sí, bueno, porque la pregunta que está dirigida, creo que la OPEP sigue siendo un instrumento que es válido y de mucha fuerza para los países productores exportadores de petróleo. Solo que estamos sometidos, como Venezuela en algún momento también se salió prácticamente de la OPEP con la PDVSA de la Cuarta República. Sí. Empezaron ya te comenté, inclusive uno de estos, un señor que es vendedor de válvula, vendedor de cerveza, no sé qué, que eran presidentes, llegaron a ser presidente de PDVSA, actuando en contra de la OPEP. La OPEP es una defensa de los precios del petróleo, es una estructura que se creó para defender precios del petróleo y hacer que el mercado se estabilizase y le garantizase no solamente a productores sino también a los consumidores un mercado estable. Eso sigue siendo válido, por cierto, porque siguen siendo los países con grandes reservas petroleras, los países de la OPEP, que tienen la mayor cantidad de reservas del mundo. Es decir, que eso tiene sentido, sigue teniendo un sentido desde el punto de vista que, bueno, desearían otros productores de materias primas del países subdesarrollados contar con una estructura que pudiera defender los precios de esta manera. Ok, pero mira, vamos ya a un corte. Y cuando regresemos vamos a conversar sobre el tema interno, pues. La industria petrolera a nivel nacional, es decir, aquí dentro de nuestro país. Cómo está desarrollándose la faja petrolífera de Orinoco, la política, la opinión del presidente de PDVSA en estos días sobre las privatizaciones o sobre todo en el caso de las estatizaciones de empresas privadas. Pero eso lo vamos a conversar después del corte. Estamos tocando el tema, profesor, sobre la política petrolera a nivel nacional, a lo interno. La política de fortalecimiento, sobre todo de la industrialización y la inversión masiva de recursos que se están inyectando allí en la faja petrolífera de Orinoco, tiene una finalidad de incrementar la producción en el mediano y largo plazo. Me imagino que posteriormente, como usted lo decía hace poco, después sentarnos con la OPEP y decirle, bueno, nuestro porcentaje de participación en el mercado es tanto, por lo tanto vamos a sentarnos a negociar eso. Sin embargo, al interno hemos visto que son muchos los recursos que se requieren para fortalecer ese sector, sobre todo desarrollar toda la faja petrolífera de Orinoco. Y es por eso que el presidente Chávez abrió esas inversiones y hizo empresas pues mixtas y transnacionales con varios países. ¿Qué opina usted de eso en la actualidad? Bueno, que ese proyecto, desde el inicio, todo lo que fue el proyecto de la faja, se vio como un proyecto integral que iba a permitir convertir esa región despoblada, donde los niveles de miseria y de pobreza son altísimos, quizás no tiene el dramatismo o la tragedia que eso significa, porque además es sumamente despoblada, es decir, ahí la población no llega ni por kilómetro cuadrado, es menos de una persona por kilómetro cuadrado, en esos 50.000 kilómetros cuadrados que tiene la faja, 55.000 kilómetros, de manera que el presidente lo vio como una fórmula y de eso se trabajó con ese plan para el desarrollo de la faja, eso trabajamos, inclusive estuve trabajando ahí 4 años en esto, en desarrollo de nuevas ciudades, desarrollo de fábricas que pudieran y de empresas pequeñas y medianas y grandes que pudieran suministrar materias primas, insumos, materias primas no tanto, pero sí insumos industriales, semi-industriales, a la gran demanda que iba a haber ahí. Poblaciones inclusive que se llegaron a pensar de centenares de miles, algunas de ellas, un aeropuerto, un plan, todo esto está desarrollado, el presidente de la República lo llamó proyectos estructurantes, una vía férrea que iba a atravesar todo este sector, la reutilización del río Orinoco como una vía de navegación para el transporte de petróleo, para no llevar más tuberías, transportar el petróleo por gabarras, etc. Sí. O sea, cosas
cosas que PDVSA, y yo creo, y es la parte crítica yo le hago a PDVSA, no estuvo a la altura de esta situación. Ahí se perdieron muchas oportunidades, se desviaron los recursos, lo que era la inversión social se convirtió en una pérdida de dinero brutal. Ese rol de PDVSA no solamente producir petróleo, sino que también está financiando proyectos sociales, ¿cómo usted la ve? Bueno, creo que fue un fracaso. Yo creo que está demostrado que una responsabilidad de ese tipo, que sea de desarrollo nacional, que tiene que ver con el desarrollo nacional, no se le puede dar a los petroleros. Pues el petrolero no logra distinguir entre lo que es el desarrollo de su trabajo petrolero a lo que es un desarrollo nacional que incorpora variables sociales que no son petroleras, que no son industriales, que son de otro tipo que no solamente la inversión. Y de ahí que el presidente ya hasta en sus últimos días reclamaba, decía Rafael Ramírez, pero ¿dónde están las comunas, Rafael? Pero las inversiones, los reales se gastaron, pero la comuna no quedó ni en los consejos comunales. Es que la incomprensión del fenómeno político-social y del tema petrolero. Esto no solamente pasó ahí, ha pasado con el gas, las inversiones gasíferas, el tema del crecimiento industrial, en materias tecnológicas. Yo le decía en estos días a Eric Rodríguez, que estuvimos hablando, que él me decía que la parte de la disociación del control de la tecnología por parte de PDVSA, y yo le decía, no es así. Ahí los trabajadores de PDVSA conozco de su calidad, estudiosos, científicos, que dominan el tema, pero es la estructura PDVSA la que no logra romper con las grandes transnacionales que le están comprando tecnología, software, cosas que, un gigantesco atraso. Ahí es donde tenemos un grave problema. El problema del país hoy pasa por tener un fuerte debate sobre el tema de la estructura, lo interno de PDVSA, de poder alinearse con los intereses nacionales ahora desde adentro, desde su fuerza, de sus trabajadores, más allá de su directiva. Claro, pero en el marco de esa política del presidente Chávez, fortalecer la industria petrolera, es decir, tener esa soberanía, ese control de la industria petrolera venezolana, se impulsó una serie de estatizaciones, es decir, prácticamente todas las empresas de servicio, todo el sector, pues, aguas arriba, aguas abajo, está estatizado. Sin embargo, escuchamos estos días al presidente de PDVSA, Eulogio del Pino, en una asamblea de una cámara, pues, la Cámara Petrolera venezolana, sí, él decía allí, bueno, que se había cometido unos errores a haber estatizado algunas de esas empresas de servicio allá en el lago de Maracaibo, pues allá en el Zulia. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, lo primero es que el del Pino, por alguna razón, que no sé cuál es, saca del contexto lo que sucedió. Recordemos que eso fue en el año 2009. El 2008, 2009 se produjo una caída de los precios del petróleo de $140 a $30. Esto llevó a una contradicción en las contrataciones a las empresas de servicios, que todas habían llevado los costos de sus servicios a la equivalencia de $140. Un taladro que te costaba $30.000 mensuales, te empezó a costar 30 millones de bolívares mensuales. Sí. Porque te decía que no había, como todo el mundo, en el mundo entero, la gente sacando petróleo, los servicios se multiplicaron por 10, por 20, por 30. Cuando cae el precio del petróleo, estas empresas se negaron a ajustar. Así como lo subieron, cuando subieron los precios, cuando caen, no quisieron ajustar. Y empezaron a reclamar sus pagos, porque eso eran contractuales. Fue ahí donde Chávez le dijo, bueno, entonces vamos a nacionalizar, porque vamos a ganar, y le sacó la cuenta. Ustedes cobrando un servicio que estaba costando 100 y ahora me lo pusieron a 10.000, lo hago yo. Y esa contabilidad fue la que permitió hacer la nacionalización, y con las expectativas gigantescas de que esto pudiera producir ganancias, como efectivamente lo empezó a producir, pero PDVSA de nuevo, ahora bajo la palabra del Pino allá adelante, fue incompetente, fue incapaz de poder manejar eficazmente estas empresas con las condiciones favorables, donde los márgenes de ganancia iban a estar al 30% y no al 1.000 y al 100.000%, que era lo que permitía. De manera que varios errores cometió del Pino. No sé si haya llevado de la mano de alguien, seguramente, puesto que debe ser que del Pino en materia política no se manda solo. Primero, de sacar del contexto, como te estoy diciendo, lo que sucedió en ese momento. Segundo, opinar sobre una política y calificarla de errónea, cuando no tiene ninguna calificación para referirse a política, a menos que sea, sin que nosotros sepamos, jefe del partido, del PSUV,
para Bueno, estar discutiendo de política. el diputado Elijagua me envió un Twitter diciéndole que está desconociendo incluso la ley, que es el plan de la patria, pues. Está desconociendo la ley y ahí se establece que simplemente la industria petrolera 100% tiene que estar controlada por el Estado. Profesor, usted fue también diputado. Y senador, senador. Presidente de la Comisión de Energía y Minas. Bueno, usted tiene mucha experiencia. Bueno, tenemos un invitado de lujo, ¿no? Es importante, mire. Y en me imagino que en todos esos años de experiencia que tiene usted, se ha paseado miles de veces y se ha discutido miles de veces y se han leído muchos libros sobre qué hay que hacer. ¿Qué hacer para crecer dentro del mismo petróleo en Venezuela? Bueno, lo primero es reconocer que somos un país petrolero. Esa idea que surge de tanto en tanto de los factores de derecha, de que si tener petróleo no, somos pobres porque petróleo no, somos un país pobre porque el petróleo no es riqueza. Una visión rentista, pues. Es una visión de que, bueno, que petróleo, no, y es la que apunta a que el petróleo es mejor regalarlo que dejarlo ahí porque se va a podrir en el... Son todas esas teorías, aquella de que la edad de piedra se había acabado, no es porque se habían acabado las piedras, sino porque surgió otra tecnología, y entonces el petróleo, como va a haber un sustituto del petróleo, hay que sacar todo el petróleo que se pueda, que son todas las teorías volumétricas que ya hablamos. Sí, por ahí aparece Toro Hardy otra vez. Toro Hardy, y más de esos petroleros fumados que sí, no podría decir por ahí. Entonces somos un país petrolero, no fue por decisión propia, nos impusieron una cultura, una economía, unos defectos, una burocracia, un burocratismo que todo está asociado a ese manejo de esas rentas y ese rentismo petrolero. Segundo, que si vamos a vivir esa renta, lo que tenemos, así como Chávez, el presidente Chávez, maximizó la renta externa, buscando máximos precios del petróleo a través del fortalecimiento del EPEP y la defensa de los precios, tenemos que hacerlo también con lo interno, con la maximización de la renta petrolera interna. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Bueno, máximo precio de nuestros productos derivados, porque nosotros tenemos una paradoja, que queremos máximos precios del petróleo en el exterior y regalamos los derivados del petróleo aquí. Seguimos regalando la gasolina, el aceite, todos los derivados del petróleo los regalamos aquí. Eso no es consistente. Esa es la consistencia, y mi punto de vista es que esa maximización de esa renta interna nos podría llevar a tener ingresos. Si lo llevamos a dólares, no lo voy a poner los dólares de dólar today, de no sé qué cosas, pero son recursos enormes que los proveerían quienes pueden pagar por la gasolina, quienes pueden pagar por eso. Claro. Quedarían suficientes para crear el fondo del subsidio a quien lo necesita. Que por cierto, en eso se ha avanzado, en eso cuando se hubo el lanzamiento de esto de los motores, se habló ahí de nuevas políticas de subsidio, de crear subsidios a quien lo necesita, el alza de los precios a 6 bolívares está alimentando un fondo para crear pues unos fondos pues que se le distribuyen a unas personas que tienen estado de necesidad. Bueno, pero eso ampliado, como lo estoy diciendo, pues estamos hablando de 700.000 barriles diarios de gasolina que darían su rendimiento en materia de dólares, los promedios mundiales. El ingreso sería mayor incluso. Eso disminuiría el consumo interno, aumentaría las exportaciones, disminuiría las exportaciones de petróleo crudo y aumentaría las exportaciones. ¿Pero cuál es el precio ideal para el precio de la gasolina? ¿Cuál es el precio ideal? El precio que no permita el contrabando, el precio mínimo que no permita el contrabando. Y no afecta eso al bolsillo de venezolano. Es por lo que te estoy hablando, no puede hacerse de manera... Estamos hablando de una política, no es una cosa, es un conjunto de medidas. Ese conjunto de medidas tendría que llevar a que hubiese más gas, en vez de gasolina, que tuviera la opción, el que tiene un vehículo, bueno, no voy a utilizar gasolina, puedo utilizar el gas, pero entonces fíjate, tampoco se desarrolla el gas. No generar energía eléctrica con gasoil, le he dicho 1000 veces, una vez personalmente, inclusive, que generar energía eléctrica con gasoil y no con gas es como en la parrillera de los domingos, en vez de prenderla con un papelito de periódico, de prenderla con un billete de $100. Es la equivalencia. Suena ejemplo de clase para ser exagerado, pero podemos compararlo, lo que cuesta quemar 1 litro de diésel para generar energía eléctrica, lo que cuesta el equivalente en gas para generar esos kilovatios. Es decir, la diferencia es brutal. Es decir,
seguimos siendo, y debemos reconocerlo, primero que somos país petrolero, que solo con el petróleo es que nos vamos a poder desarrollar y dejar de ser un país dependiente petrolero. Pero actualmente los precios están por el orden de los $40. ¿Estamos en ese momento oportuno como para impulsar esa industrialización aguas abajo del sector petrolero? Creo que se está dando, ahora, aparte de esto, lo que he podido hablar o oír de las explicaciones que está dando el gabinete económico, de ese control férreo que hay con el tema de las importaciones, la utilización de los dólares, que ha llevado al país a revisarse e ir más hacia las partes productivas. Yo creo que inclusive esa clase media, la que es inclusive antagónica al gobierno, antichavista o antiproceso o de oposición, que ha visto cómo han terminado siendo ellos víctimas, cuando ellos pensaron que iban a ser victimarios con estas políticas de precios. Es decir, los precios han subido de tal magnitud que prácticamente lo único que se compra y se vende son alimentos. Sí. Y si el gobierno concentra sus esfuerzos en esa área, bueno, hay una cantidad de grandes, de pequeños y medianos productores de otras cosas que se están quedando en el camino, más que no le están dando los dólares para que traigan. De manera que van a tener forzosamente, si quieren mantener su actividad comercial, industrial o productiva, sobre todo los productivos, tendrán que ingeniarse para empezar a hacer inversiones de transformación y de desarrollo de las cadenas de insumos dentro del país. Creo que está sucediendo. Están bien planteados los motores, 15 motores están bien planteados, eso es más a largo plazo. Padrino López ha aceptado en este momento y las Fuerzas Armadas que asuman la industria nacional. Padrino López hay una concentración de Padrino López en el área de alimentación, por eso se llama Gran Misión de Abastecimiento Soberano, que incluye la distribución, la producción, sobre todo la producción en el área agrícola. Eso está muy concentrado en eso y creo que va a estar teniendo éxito. Okay. Después he podido ver, hay menos contrabando, los productos que dicen que se llegan están llegando, es decir, los barcos no se van con la mitad de la mercancía, claro. Todo se está quedando en el puerto. Hay un mayor control del puerto está saliendo los camiones, no sé si has viajado últimamente, yo estoy viajando con cierta frecuencia en Anzoátegui y las carreteras se llenaron otra vez de gandolas y de camiones. Sí. Están los CLAP, que antes no llegaban, uno oía de los CLAP, pero no lo veían. Pero entonces creo ¿qué saludo le da a la gente? ¿Qué le puede recomendar? Pues yo creo que hay que hacer un gigantesco esfuerzo en cambiar nuestras formas también de ver la vida, nuestras formas de consumir. Si hay algo que podemos hacer para contribuir en ese cambio que tú insinúas en tus preguntas, y que estoy de acuerdo con ellas en tu insinuación, habría que desarrollarlo más a ver si le encontramos más acuerdos, pero tenemos que contribuir en un cambio en nuestra conducta hacia la vida, nuestras conductas de consumo, ir a menos consumo de productos industriales y semi-industriales, sobre todo en la comida, comer más productos naturales, menos pasta, menos arroces, ir hacia estas cosas, utilizar más nuestras propias formas de movilizarnos, si tenemos capacidades productivas, desarrollarlas, reconciliarnos con el campo. Okay. Creo, esos son, digamos, la confianza que el gobierno y es que está tomando estas medidas que ha tomado y que van a mostrar su máxima potencia quizás en el mes de noviembre, octubre, okay. Noviembre, en que se podrá ver el impacto, sobre todo en el área de alimentación. Muy bien, profesor. Muchas gracias por venir para el programa. No, gracias por la invitación. Gracias. Hasta aquí su programa Soberanía Económica, por aquí ANTV, Señal del Pueblo Legislador. Los invitamos para la próxima oportunidad, en este mismo espacio, a esta misma hora, transitando siempre por la soberanía económica.